Hola, muy buenos días, noches, tardes, a la hora que nos estén viendo. Una nueva emisión de Ladinos Podcast. Muchos saludos a nuestra comunidad. Y bueno, hoy estamos en la sección de Ladinos al servicio de la comunidad. Tenemos un compañero que también de la universidad que viene a platicarnos un poco sobre la difusión de la historia a través de varios medios, no solamente el internet, sino también los medios como los cómics, los videojuegos, la televisión por ahí a lo mejor también. Bueno, le paso la batuta a mi compañera Samantha Cisneros para que también nos haga el favor de presentar a nuestro invitado. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Nuevamente es un gusto poder estar aquí con ustedes y pues hoy nos engalanamos con un colega, compañero, amigo, que bueno, lo conozco hace varios años y pues la verdad es que siempre es un gusto poder trabajar con él y escucharlo, porque es una de las personas que yo personalmente admiro mucho, sabe muchísimo y quiero ser como él. Y bueno, pues hoy tenemos a Eduardo Monroy, que nos viene a platicar un poco sobre la difusión. Hola Sam, hola. Gracias por tan bella presentación. Va a hacer que me sonroje más lo que ya estoy. Cuéntanos, Eduardo, un poquito, ¿cómo este tema de la difusión de la historia, cómo lo percibes? Normalmente tenemos esta idea, ¿no? Como muy a la antigua, ¿no? De que historia es solamente en libros. Y bueno, ahora ya está en algunos canales de YouTube, pero así como súper contados, ¿no? Muy bien estructurado, a veces muchos chicos por eso hasta les da como un poquito de flojera. Pero cuéntanos, la difusión de la historia en otros medios, ¿qué nos dices? Sí, mira, pues como tú bien lo dices, ¿no? O sea, ya parece que a partir de los 2000 y con la llegada de Internet, YouTube, TikTok, ya hay un buen de contenidos de historia, ¿no? Por ejemplo, los chavos de Academia Play, que son unos españoles, que me encantan a mí sus videos porque son animados, son contextuales, es muy buena información ellos y la manejan de una manera muy, muy dinámica, hablan muy relajado para que todo el mundo pueda entender y acercarse a la historia universal, ¿no? Y como bien dices, a veces parece que la historia es algo acartonado, son fechas, son datos, son cosas aburridísimas, incluso ya he de decir que algunos historiadores también llegan a aburrirnos. Siempre les digo a mis alumnos, pónganse chingones porque si a mí me duermen que a mí me interesa el tema, imagínense a la gente que no le interesa, ¿no? Entonces, en realidad, hacer difusión de la historia no nada más es acercar el conocimiento del pasado a las personas, sino también explicarles por qué, ¿no? Borges decía de la literatura sirve para todo y para nada, porque aquel que no sabe apreciarla, jamás en su vida ama, ¿no? Y es lo mismo para la historia te puede enseñar muchas cosas, sobre todo cuando la aprendes, no de la forma correcta, pero sí aprendes la manera correcta de acercarte al pasado y acercarte al presente, ¿no? Siempre les digo a mis alumnos, recuerden que todo lo que pasa en el presente es fruto de un pasado. Tomaron decisiones para llegar a donde están y el analizar y pasar esas decisiones es lo que les va a dar un entendimiento del presente, ¿no? Entonces, cuando ya trasladas al ámbito general de la política, la economía y otras cosas que suenan en principio aburrido, pues te vas a dar cuenta de que no, por ejemplo, hoy en la tarde voy a comer un arroz con tomate y siempre les digo yo a mi esposa y a mis amigos, le digo, imagínate que hace miles de años una persona descubrió que este granito se come y ahora después de cientos de años de comercio internacional que sale de China, cruza por la ruta de la seda, llega a Mesopotamia, a Italia, de Italia a España, en España se combina con especias de Arabia, de Israel, llega a México con los españoles por el puerto de Veracruz. Y entonces llega a México y aquí se encuentra un buen plantío de arroz y el arroz que hacemos con jitomate, que es originario de México, afecta todo lo que estás haciendo. Digo, y eso en un simple plato de arroz. Pensar en cómo las cosas cotidianas
habitan o vienen de diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, mi hermano es fan de los licuados de plátano, pero pues si jamás en la vida Alejandro Magno hubiera llegado a la India, el plátano jamás hubiera llegado a América, ¿no? O al menos no hubiera llegado a la colonia, hubiera tardado mucho más. Y entonces dices, todas estas acciones de la vida cotidiana que nos vamos topando tienen un origen muy, muy mítico. Y algunos dirían, volvemos a Borges, eso no sirve de nada. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? La historia sirve para el que quiere aprenderla y aprender algo de ella. Hay un historiador que se llama Pierre Vilar que escribió: la función de todo historiador es enseñarle a sus alumnos a entender un periódico. Yo lo modernizaría y decirle: la función del historiador es enseñarle a todos a descubrir que es una fake news. ¿Por qué? Porque estamos atascados de información en una era en donde lo digital y todo el mundo opina, pero hay que aprender a escuchar y aprender a dividir, a separar lo que es ficción de lo que es real. Para eso sirve la historia. No, pues nos parece No, Sam. Vas, León, vas. No, primero los damos. Bueno, pues a mí en lo personal me parece excelente. Te digo, siempre es un gusto poder escucharte, porque la verdad es que pues andamos en el mismo camino, ¿no? La difusión, y más que nadie, pues tú sabes lo difícil que es poder acercarse a esta nueva generación o estas nuevas generaciones, en lo cual, o lo más que ha triunfado es lo visual, ¿no? Y creo que por ahí es lo que nos ha funcionado. Yo por ahí te sigo en algunas cosas y sé que le has buscado por muchas maneras, ¿no? Pero ¿cuál ha sido tu primer acercamiento o cuál fue tu primer acercamiento a la difusión? Eso ya lleva añísimos. Creo que desde yo entré a la escuela, a ENA, después de haber cursado la carrera de gastronomía. Entonces, en realidad, siempre me había apasionado la historia, pero es como muy personal, ¿no? Me gustaban mucho los documentales, siempre me han gustado, desde chiquito, o sea, yo me recuerdo sentado junto con mi abuelito viendo un documental, y esas son esas cosas que te marcan. Entonces, cuando entré a la carrera, sí había leído ya algunos libros de historia, ¿no? Pero jamás de una historiografía propiamente dicha. Y llegué como que a esa conclusión de que no era la única persona en el mundo que le gustaba la historia, pero que la estaba aprendiendo en partes, ¿no? Y me acerqué con una amiga, con Carla, nos conocimos cuando yo iba en segundo semestre, ella trabajaba en el Departamento de Difusión Cultural de la ENA, y poco a poco empezamos a hacer cosas juntos y a hacer talleres. Me acuerdo uno que dimos del taller del Renacimiento para el Día del Niño, que estaba muy padre porque les enseñamos a los niños a hacer pigmentos, les hablábamos un poco también de la idea del Renacimiento. Recuerdo que en ese entonces también nos habían impreso unas pinturas de Leonardo con las que habíamos decorado, y poco a poco fue como empezamos a generar proyectos de difusión. Y ahora en pleno 2021, ¿no? Ya me junté con unos camaradas y construimos una empresa de difusión cultural que se llama Atempo, ¿no? Porque no nada más trabajo en el instituto, en el INERM, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México como gestor cultural, sino también aparte tenemos una empresa de difusión cultural que se llama Atempo, en los cuales ahorita vamos a sacar con la UNAM en los próximos meses. Ya terminamos ese proyecto. Fue un calvario, entre comillas, con la pandemia, pero ya terminamos este proyecto, que es una aplicación que se llama Soy Cronista. Damos tutorial de los chavos, los jóvenes, los adolescentes. Ellos cuentan sus propias historias, pero siempre con las herramientas necesarias, y esas herramientas no siempre tienen que ser técnicas, sino también son académicas, ¿no? Desde la antropología, desde la historia, desde la arqueología, darles las herramientas necesarias, comprendan su presente y puedan expresar ellos a través de esta herramienta digital, ¿no? Y también lo más importante que creo que representa Atempo y Soy Cronista es justo pensar que no todo está hecho, sino que nosotros somos unos facilitadores para que los otros creen, ¿no? Que crean, que ellos se metan al mundo, que ellos se ensucien las manos, dirían por ahí, que cometan errores, ¿no? Más importante, el error es un gran maestro. Y muchas veces en la educación formal eso no te lo enseñan, ¿no? Siempre estás bien, estás mal, tienes 10, tienes 8, tienes 5, ya reprobaste, esto quiere decir que estás mal, ¿no? Entonces te olvidas de toda esa parte didáctica
y de aprendizaje, en donde el error también es parte importante de la forma en la que recordamos, en la que aprendemos y en la que avanzamos, ¿no? Y Atempo representa eso, ¿no? No nada más tenemos eso, ¿no? También vamos a hacer una serie de cómics, tenemos un libro para niños que pronto ya va a estar disponible para su descarga, sobre los animales en la pandemia, cómo ellos regresaron a su ámbito natural, ¿no? Que había sido invadido por los humanos, como ya lo volvieron a ver ellos después. Entonces ese libro va a estar gratuito en nuestra página. Estamos terminando con los detalles de derechos de autor y derechos de producción, nimiedades administrativas, pero ya pronto va a estar disponible. Ok, muy interesante todo como nos estás diciendo, ¿no? Ya transportar todas estas herramientas para los jóvenes, los chicos, a través de ya aplicaciones, ya cómics, como nos estabas diciendo. Y sobre todo esto que acabas de comentar, ¿no? El error, que los chicos aprendan a que pues no todo es tan duro, ¿no? No todos son datos duros en donde si no te lo aprendes pues estás mal, ¿no? Dentro de lo, como dices, ¿no? En el error hay también el aprendizaje. Me gustaría regresar un poquito justo de lo que nos estás platicando, sobre todo porque esto que hablamos mucho luego ahí en la licenciatura, de lo micro a lo macro, ¿no? Que justo empezaste con esto. Híjole, me gustó mucho, ¿no? Tu analogía del arroz, ¿no? Del plato de arroz. ¿Cómo te ha funcionado este acercamiento para... aparte acabas de decir hace rato alumnos, ¿no? Entonces doy por hecho que das clases. ¿Cómo funciona mucho esto? ¿Cómo atrapa, ¿no? Que les cuentes una cosa tan, digamos... obvia, ¿no? Que tenemos ahí un peine, no sé, un zapato, un suéter, y que de repente les construyas toda una historia, y que lo llevas ahora sí a lo que se dice lo macro. ¿Cómo funciona? ¿Cómo atraes tanto a estos chicos? Bueno, a veces funciona y a veces no, ¿eh? También ahí vas aprendiendo el error, ¿no? Justo a aventar, ¿no? Sí, doy clase en la ENA con un profesor, con Alejandro Pinet, y también con Teresa Pacho. Y bueno, no nada más con él, también he dado clases de talleres de historia del cómic en la UNAM, he dado muchas conferencias sobre historia de la gastronomía, y me di cuenta de eso, de que a veces la gente piensa que hablar de la historia va a ser siempre hablar. Si voy a hablar de la Revolución Mexicana, tengo que hablar de Francisco I. Madero, de Venustiano Carranza, del Plan Aprieta, de la Constitución del 17, y entonces ya tienen una idea precargada de lo que es la Revolución Mexicana, y yo llego y les digo, a ver, o sea, piensa un poquito fuera de eso. Sí, ahí están Villa, ahí están Zapata y ahí están Carranza, pero si tú hubieras vivido en aquella época, ¿qué estuvieras haciendo? Recuerdo que mi hermano siempre me decía, tú hubieras sido un guerrero águila y un guerrero jaguar si yo hubiera vivido en Tenochtitlán, y yo le decía, pues no, hubiéramos sido simples más iguales, carnal, ¿no? Porque no tenemos el linaje para hacerlo. O sea, los choqueas completamente, porque les rompes esa dinámica que ellos ven y ellos sienten que pueden hacerlo todo en el pasado, ¿no? Y cuando te das cuenta, pues no, hay clases sociales, ¿no? Somos más iguales, porque a lo mejor, y chance entre que si sobrevivimos o no, porque estamos llenos de enfermedades, ¿no? Nos toca nada más cultivar y ahí nos vamos a quedar, ¿no? Y entonces empiezas a partir de ahí, ¿no? Con mis abuelitos es diferente. Por ejemplo, Luis Villoro, perdón, González y González, es un historiador que creó la microhistoria mexicana, tiene un libro sobre difusión de la historia. Y precisamente ahí dice algo que los comunicólogos llevan años diciendo: escoge al público. Una vez que ubiques a tu público, es saber qué les vas a contar. Y Luis González y González decía, a los niños no hay que explicarles los procesos grandes y largos, esos son para los adultos. A los niños hay que maravillarlos con lo más cotidiano. Y dice, esa maravilla de demostrarles cómo las cosas han cambiado, eso también es conocimiento histórico. Darles un pensamiento que entiendan que no todo ha sido igual siempre, y que todo va cambiando y tiene que cambiar. Y lo más importante, que somos los seres humanos quienes vamos transformando la historia, y vamos transformándolo con nuestras decisiones. Y entonces a los niños, así como empecé con el arroz, llegamos y le dices, ¿cómo jugaban en México Tenochtitlan?
o cómo se vestían, ¿no? Porque muchos, siempre me decía una amiga, es que el traje de marinerito, que me imagino a los niños, no sé qué, yo, pues no, mija, o sea, la historia de la infancia es súper reciente, ¿no? Los trajes de marinerito vienen de casi del siglo XX, ¿no? Le digo, ¿cómo te imaginas tú a un niño en la Edad Media? Decían, pues jugando, le digo, ¿y con qué tiempo? Si tenían que trabajar para comer. O el refrigerador, ¿no? Que yo le decía, ¿cómo crees que la gente comía antes? No, pues, digo, es que tú ya estás acostumbrado al refri. Tengo hambre, me paro, voy al refri, las algo. Digo, pero ¿cómo conservaban las cosas antes? ¿Qué era hacerse un sándwich en la Edad Media? Porque para empezar tenías que tener puerco, y el puerco, pues lo tenías que criar. O las tortillas, que estás acostumbrado a, no tengo tortillas, voy a la tienda, voy a la tortillería, ¿no? Pero a ver, échate una nixtamalizada de 12 horas. Entonces, les cambias el mundo, porque todo lo cotidiano que hacemos día con día, tomar el camión, ¿no? Que también, por ejemplo, lo uso mucho para explicar la dinámica del capitalismo. Le decía, tú cuando pagas el camión, no estás pagando el transporte, estás pagando que te reduzcan el tiempo que haces del punto A al punto B, porque puedes hacer ese trayecto caminando para ahorrarte el dinero, pero el dinero te va a dar la capacidad adquisitiva de reducir ese tiempo y de poder hacer otras cosas. Y así les explico luego a los niños también el capitalismo. Y entonces entienden todo eso. O, por ejemplo, la banca, ¿no? La idea de la banca, del dinero, ¿no? Les decía, ¿cómo llegamos a la época en la que el papel moneda, un billete de 20 pesos, lo puedes cambiar y todos lo aceptan? Porque en el Renacimiento los pagarés eran como de, no, a mí dame oro, porque los pagarés no me gustan mucho, porque ve tú a saber si ya quebró el Banco de Italia y no tiene oro, ¿no? Entonces, esas pequeñas dinámicas, esas pequeñas acciones de la vida cotidiana son las que empiezan a interesarles. Y ya después, a partir de ello, hablar de cosas más grandes. Como dices, vamos de lo micro a lo macro. Pero también con los ancianos, les decía yo, mis abuelitos, es diferente, ¿no? Porque ellos quieren contarte. Ellos no buscan quien enseñe, sino más bien buscan quien los escuche. Y ahí está la magia de la historia. Sam. No, ahora ven todos nuestros seguidores por qué la verdad invitamos a este hombre. La verdad es que yo lo oigo hablar y digo, wow, ¿no? ¿De dónde saca tanta información? Pero la verdad es que sí, yo he tenido el gusto de poder tenerlo en el proyecto de asesorías, y la verdad es que todos quedan maravillados con sus clases, porque al final, él lo ha dicho, uno busca la forma en que la gente se interese, ¿no? En este mundo, en la actualidad en la cual las ciencias sociales creo que siempre muy mermadas y muy rechazadas, buscamos esa manera, ¿no? Y hacemos uso de cualquier herramienta que por ahí tenemos. A mí en lo personal me llama mucho la atención cuando te hablas del cómic. Ahorita si nos puedes platicar un poco de eso, pero a mí en lo personal yo los cómics lo asocio con superhéroes, ¿no? ¿Cómo podría pensar que hay historia ahí? Pero sí, o sea, por ejemplo, cuando uno ya tiene esta formación, recuerdo cuando veía, yo soy fan de los X-Men, que por ahí iban a cambiar el nombre, y decía, bueno, hay una analogía de este Eric, ¿no? Que vivió en los campos de concentración y demás, y habla mucho justo de la Segunda Guerra Mundial. A mí me encanta, yo le explicaba a mi hijo alguna vez de eso, ¿no? Y me decía, wow, ¿no? Entonces, creo que cuando ya uno tiene otra visión, puede hacer uso de todo lo cotidiano, nada más que a veces nos cuesta porque estamos tan inmersos, ¿no? Pero bueno, ¿tú cómo nos puedes contar a través del cómic? Que yo cuando te conocí recuerdo que nos platicabas mucho sobre eso y los juegos. Sí, el cómic es una herramienta genial. Digo, a mí, yo soy apasionado también de los cómics de superhéroes, ¿no? De Batman, por ejemplo, ¿no? De Superman, del Capitán América. Yo nunca fui tan fan de Iron Man hasta la película, ¿no? Empecé a leer y todo. De los X-Men, claro, ¿no? Del propio Hombre Araña. Pero justo a partir de la historia, hay dos tipos de cómics, ¿no? El cómics que puedes historiar y el cómic que habla de la historia, ¿no? Que también se volvió un boom a partir de 1900, del 80s, ¿no? Con Maus. Maus, ahorita se los enseño, mira, aquí lo tengo yo, es de mis cómics favoritos. Maus es un testimonio de un sobreviviente del Holocausto, pero la característica principal es que los judíos están retratados como ratones y los nazis como gatos. Y eso te ayuda bastante a darte cuenta de eso, ¿no? Es un doble relato del papá que le cuenta al hijo cómo era sobrevivir en Auschwitz, y del hijo en el presente, en aquel presente escribiendo.
Entonces te vas campechaneando la parte como histórica del Holocausto junto con un texto histórico muy diferente en el cual hay choques, ¿no? Por ejemplo, resulta que el papá de Art es racista, ¿no? O sea, él no le gusta a la gente afrodescendiente. Y le dice, ¿y cómo puedes hablarle? Y se voltea a Art y su esposa en aquel entonces y dice, es que ¿cómo puede ser así? Tú viviste segregación y me vienes a decir que eres racista. O sea, ¿qué? Y entonces esas contradicciones de ese mundo están plasmadas en un cómic. Y otra escena que me encanta de Maus es donde el papá está contando en Auschwitz cómo llegaban, cómo los bajaban, y que había una persona que le decía que él era alemán, ¿no? Y lo ilustran como un ratón. Y el nazi, que es un gato, le pega y le dice, cállate judío, tú regresa a tu vida o te vamos a matar, ¿no? Y Art le pregunta, espera, él es alemán, ¿por qué lo están violentando? Y el papá le dice, es que para ellos todos somos judíos, ¿no? Y los judíos tienen que ser exterminados. Entonces, ese discurso, viéndolo, una viñeta en donde él está dibujado como ratón, y aquí en la burbuja de atrás es un gato, te deja muy en claro lo que era la Alemania nazi, ¿no? Cualquier persona que estuviera en contra de ellos era su enemigo, ¿no? Y el enemigo supremo de los nazis eran los judíos. Claro que sabemos que los campos de concentración no estaban llenos de judíos nada más, ¿no? O sea, había gitanos, había homosexuales, había presos de guerra, pero para los nazis, sobre todo en Auschwitz, todos eran judíos y todos tenían que ser tratados peores que animales, ¿no? Y eso hace Maus. Maus retoma un testimonio de supervivencia de un proceso histórico y a partir de ahí se crea el cómic histórico, ¿no? Después va a llegar Jacques Tardy con los cómics de la Primera Guerra Mundial, que también son testimonios de soldados que viven en las trincheras, ¿no? Y entonces te va, a través de la narrativa visual, tú vas aprendiendo lo que es una guerra de trincheras, porque en clase es decir, y Alemania invade Francia, está la línea Maginot, hay un frente de batalla que no se mueve, y entonces la Primera Guerra Mundial es una guerra de trincheras. Eso es lo que dice el libro de texto. Pero verlo en un cómic, que un soldado te diga, yo me perdí, ¿no? Yo no sé dónde dejé a mi brigada, y de pronto ve otra brigada y se acerca para pedirle ayuda y lo apresan, porque para la otra brigada él era un desertor. Y entonces dices, ok, a ver, ¿qué está pasando, no? Y hay una parte de un cómic que termina perfecto. Me encanta ese porque es de... la ilustración es una bomba que cae en la trinchera y un cadáver sentado, y que dice 1914, 7 horas, hace 5 minutos se decretó la paz. Y entonces, hace 5 minutos se decretó la paz y aún así él estaba muerto, ¿no? Por esa bomba que detonó. Y entonces eso es lo que te enseñan los cómics. Te ponen en un lugar desde una perspectiva que nunca la habías visto, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de cómics de testimonio, que son estos que te estoy comentando, ¿no? Ya después se generaron los cómics de historia, como ya más formales, ya más de libros de texto. La verdad es que son bastante aburriditos, ¿no? Porque siempre es una persona, ya sabes, un narrador omnipresente que te va contando la historia y tú la vas observando. Entonces de cierta manera se vuelve tediosa. Ahí lo interesante pues, son las ilustraciones, ¿no? Apoyo visual. Pero también tienes la otra parte, ¿no? Por ejemplo, hablabas tú de los superhéroes, ¿no? De los X-Men. ¿Cuándo surgen los X-Men? En la época de la segregación en los Estados Unidos, ¿no? En la época en donde ser afrodescendiente era prácticamente ser un criminal. Todavía, inclusive en la actualidad, se puede ver eso, ¿no? Y que, por ejemplo, Pantera Negra salga y que sea el gobernante de una nación africana que por siglos fue atacado, ¿no? Más es la nación más rica de todo el mundo, tecnológicamente hablando. Eso te dice que, a ver, desde ese momento te están diciendo, a ver, tú tienes una idea equivocada de lo que es África. O los mismos X-Men que son segregados por sus mutaciones, ¿no? Que en realidad esa es la trama de los X-Men, ¿no? Es un ataque constante a algo que es diferente, ¿no? Y siempre fue así, ¿no? El discurso de Martin Luther King de Yo tuve un sueño habla de eso. O como tú dices, ¿no? O sea, porque y se juntan contextos históricos diferentes, ¿no? Porque en ese momento todavía estaban los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, están los jóvenes que ya no quieren ir a pelear a Vietnam, y entonces hay un contexto álgido que se refleja en el cómic,
Entonces el cómic puede que te esté contando una historia fantástica, pero dentro de él hay mucho de su realidad. Y enseñarles eso a las personas es que ellos aprendan cómo el contexto afecta lo que ellos están pensando. Hay un profesor que era mis favoritos siempre, yo empecé a dar clases con él, que él siempre me decía, enseñar es prácticamente llegar a una obra de teatro. Si tú los pierdes y no les interesas, ya fue, no van a aprender. Dice, pero si tú los atrapas con la narrativa, con los elementos suficientes para atraer su atención de algo que les interese, van a aprender más de lo que tú les querías enseñar. Y eso pasa con los cómics también, porque podemos ver al Capitán América golpeando a Red Skull, que era un nazi, ¿no? Pero decirles, ok, así fue, ¿qué enseñanzas te deja para tu presente? Porque no nada más es enseñar el pasado y ya, porque la historia tiene un objetivo práctico, que es qué decisiones vas a tomar para cambiar tu presente. Para eso sirve la verdadera difusión de la historia, porque te hace más humano, te enseña todo lo que pasó, cómo se transformó, quiénes lo transformaron y cómo tú puedes transformarlo. Eso es lo que enseña la difusión de la historia. Muy interesante esta conclusión, bueno, estas conclusiones que nos das, ¿no? Cómo poder encontrar todas estas formas de expresión histórica dentro de historias que aparentemente no lo son, ¿no? Y que muchas veces, como ya lo dijo por ahí Samantha, ¿no? Los X-Men, Superman, también hay Batman, ¿no? Que son ya caricaturas y cómics muy conocidos por muchos. Justo se meten, ¿no? en estas temáticas históricas, ¿no? Y que también hay que entender algo importante, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando vemos una producción hecha en Estados Unidos, también a qué público va dirigido, como acabas de decir, y cuál es el objetivo de estas cosas, ¿no? El otro día estaba viendo por ahí la de Superman, hombre, ¿cómo? Red Son, si no mal recuerdo, así se llama, hijo rojo, que habla sobre un Superman soviético, ¿no? No sé si has visto esta película. Sí, claro, ¿no? Está genial porque... Háblanos de esto. Te habla todo el contexto de la Guerra Fría, ¿no? De qué hubiera pasado si Superman no aterriza en Norteamérica, ¿no? Y sorpresa, se vuelve un dictador, ¿no? O sea, y eso es como muy parte de los gringos, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo, ¿no? Siempre. Y justo, o sea, hablando de estas diferencias que hay de los mundos alternos en los cómics, es fascinante observar también a, por ejemplo, a Natasha Romanoff, ¿no? La Viuda Negra, que acaba de salir su película, ¿no? La habitación roja y todo el asunto de que ahí están los soviéticos, ¿no? También recuerdo, por ejemplo, el Carnival Row, que es una serie de HBO que me encanta, me fascinó porque es de ciencia ficción, pero tú lo observas desde la visión del historiador y dices, esto es la Guerra Fría, maestro. Allí están, pero en lugar de ser Estados Unidos contra Rusia, son Inglaterra contra Rusia, ¿no? También, y entonces empiezas a observar detalles porque dices, a ver, el bloque que está cogiendo, entre comillas, a las hadas, tiene un parlamento bicameral. Dices, esto no todo el mundo tiene un parlamento bicameral, ¿no? O, por ejemplo, los soldados que persiguen a las hadas en su tierra natal vienen de un clima frío y austero y entonces toman vodka y dices, o sea, eso es más estereotipado que nada, pero ahí está Rusia, ¿no? Y esto que dices de Red Son es fascinante porque también Batman termina perdiendo a sus padres, pero por razones diferentes, por la pobreza, ¿no? Y entonces se vuelve un Batman lleno de ira, lleno de enojo, que no le importa matar, ¿no? Cambió una cosa de su contexto y cambió completamente el personaje porque se quiere vengar de Superman, porque no los ayudó, porque Superman era el dictador, era la persona que podía cambiar todo y no lo hizo. Pero ¿por qué no le preguntamos eso mismo también al Superman de Estados Unidos? Justo. Él tiene la capacidad y el poder, ¿no? Para cambiar las cosas, pero él siempre se está limitando porque él es bueno, ¿no? Hay una escena también en los cómics muy famosos de Batman contra Superman, ¿no? En donde Batman le dice, todos los que te arresten por vivir, quiero que recuerdes que yo fui el único que te venció. Y una gran diferencia entre tú y yo es que yo no soy bueno.
¿no? Y entonces en ese mismo discurso también te das cuenta cómo Batman representa pues, toda la parte corrupta, ¿no? Corrupta de la sociedad, ¿no? Pero Superman sigue siendo el bueno. Y entonces hay una proyección inevitable de Estados Unidos, el de decir, es que nosotros somos los buenos, nosotros intervenimos por necesidad, ¿no? Tenemos que llevar la democracia a los lugares donde no hay democracia, por eso son donde hay petróleo, pero esas son nimiedades, ¿no? O sea, eso no pasa en la real, ¿no? Entonces ahí está el discurso de la supremacía de Estados Unidos, porque justo en la película que dices de Red Son, él es un dictador, Superman es malo, ¿no? Y quiere hacerlo bien, ¿no? Es un dictador bueno, entre comillas. Ajá, exactamente, no, porque en esta película es bien chistoso, ¿no? Porque Superman viene de una casta, según, pobre, bueno, de una familia pobre, de ahí con su amiga, y lo que lo corrompe es como el partido, ¿no? Que está ahí, no es como que se corrompa él solo, sino es como esta ideología que se va marcando en la película que lo corrompe de más, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre esto. Es que es eso, ¿no? O sea, y también, también cambia, ¿no? Porque hay que darse cuenta que también hay muchos comunistas que no están a favor del partido, ¿no? Una cosa es ser comunista y la otra cosa es ser afiliado al Partido Comunista, ¿no? Muchos historiadores de izquierda como E.P. Thompson, Eric Hobsbawm eran comunistas y una vez afiliados al partido se dieron cuenta que era adoctrinante, dijeron, no, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ¿no? O sea, la doctrina ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Y es justo lo que pasa también en Red Son, ¿no? Que el malo al final Superman se vuelve en un dictador benévolo para liberarlo de los males del comunismo parlamentario, ¿no? O sea, del Partido Comunista, ¿no? Y ahí está, tú puedes enseñar Guerra Fría, ¿no? Con esa película. Y también puedes enseñar más bien el final de la Guerra Fría, ¿no? También como Estados Unidos empieza también a intervenir en Checoslovaquia, en Bielorrusia. ¿Para qué? Para que la URSS pierda poder y al final, pues bueno, ganaron la carrera también Hombres de Negro 3, por ejemplo, ¿no? Cuando regresa al pasado y es el lanzamiento del Apolo. ¿Qué representa el lanzamiento del Apolo para la película? Pues bueno, la capacidad de que se pueda proteger la Tierra, ¿no? Pero ahí está el discurso gringo otra vez, ¿no? O sea, nosotros llegamos a la Luna y pudimos defender al planeta de una amenaza extraterrestre, ¿no? Ahí está la supremacía gringa. Oye, Monroy, ahorita que dices eso, a mí me suena mucho porque justo yo repito ese discurso, ¿no? Cuando doy clase, les digo a mis niños, o sea, sí, Hollywood es como... híjole, la base, ¿no? De las películas, pero sí hay que entender que justamente Hollywood va a servir a Estados Unidos para legitimar la Primera, la Segunda y la Guerra Fría, ¿no? Con lo que decías tú. Estos güeyes están buscando a través de cualquier película legitimar que ellos nos están salvando y que curiosamente están llevando democracia, como bien lo decías, ¿no? Yo siempre utilizo Rocky 4 porque a mí me encanta esta pelea de Iván Drago contra Rocky y también es la Guerra Fría, ¿no? O sea, tú cuando les dices a los morrillos, es que es la Guerra Fría porque estos güeyes con tecnología y demás no pudieron contra el Estados Unidos con aquel que no utilizaba tecnología y que venía de la nada, ¿no? Entonces, hay que recordar también eso, ¿no? Que justamente las películas, los libros, los textos se está haciendo desde un contexto y como bien lo decías desde un principio, buscamos un público y siempre lleva como legitimar algo, ¿no? Entonces, también hay que tener bien claro eso. Cuando somos historiadores nos queda un poquito más claro, pero cuando no lo somos, nos dejamos muchas veces llevar por ese discurso y lo compramos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú nos recomendarías leer, hacer una lectura más analítica sin ser historiador? Y eso es justo lo que se basa en la difusión de la historia. Porque no nada más es enseñarles lo que pasó, ¿no? Yo hablaba de Pierre Vilar, ¿no? Pierre Vilar te decía, un libro de historia, un historiador te tiene que enseñar a leer un periódico. ¿Por qué? Porque los periódicos hasta la actualidad tienen una línea, ¿no? Esa línea siempre va a estar ahí medida, a veces más que menos por el dinero, pero ahí está también, ¿no? Y entonces, como difusor de la historia, lo que tenemos que hacer es enseñarles a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿No? Decía, tu pregunta favorita tiene que ser ¿por qué? Cuando tú estás viendo una pregunta, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué me está contando esto? ¿Por qué ganó el bueno? ¿Por qué no ganó el malo? Entonces, preguntarte por qué significa investigar. Decía los autores de la pedagogía negra, ¿no? La escuela te quita lo investigado. De bebé, tú investigas, tú pruebas, tú te equivocas, vas generando el método científico de manera, pues no burda, pero de manera automática tú mismo, ¿no? Pruebas a lo mejor el ajo crudo y dices, ay, no me gusta, ¿no? Aprendiste a qué sabe el ajo.
¿no? En ti depende si vas a dar un paso más y llegar a saber que el ajo te genera anticuerpos. Y entonces ya decides voluntariamente comer ajo, ¿no? Entonces pasa lo mismo con la historia. El pregunte, a ver, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Qué lleva atrás ese discurso? ¿Por qué vamos a lo moderno, ¿no? ¿Por qué la necesidad de cambiarle el árbol de la noche triste a la noche victoriosa, ¿no? Ahí está el discurso político. Siempre les digo también a mis alumnos de memoria, no porque hable del pasado quiere decir que es histórico. A veces habla mucho más del presente que del pasado, ¿no? De la necesidad de alguien o de algo, ¿no? De querer legitimar a través del pasado. Porque para eso no fue inventada la historia, pero para eso se utilizó la historia en primer momento. En un momento convulso en donde se rompen los valores, y las cadenas de legitimación de poder de los reyes, donde decían, es que yo soy descendiente de Carlomagno. Ahorita uno dice, ¿quién chingados es Carlomagno? En aquel entonces era, Carlomagno, el unificador de Europa después de que se cayó Roma, el gran emperador, ¿no? Y entonces, bueno, el güey es descendiente de él, entonces tiene derecho a gobernar. Pero cuando nos dimos cuenta de nivel de sociedad, ¿no? En 1789, que valen madres las líneas de sangre, ¿no? Que tiene que haber democracia popular. Ahí nace la historia como ciencia de legitimación. Y entonces decir, no, nosotros somos mexicanos porque nuestros ancestros son los olmecas y llevamos más tiempo aquí que ustedes, ¿no? Entonces esta es nuestra tierra. Y entonces la historia tiene siempre ese dejo político, ¿no? Hasta que llega, pues, en el siglo XX ya la academia como tal te dice, a ver, también hay que romper ese paradigma, esa idea de que la historia solamente es legitimación. La historia tiene que servir para más. Y ese servir para más es entender. Pero siempre le decía yo a mi hermano, el entender te da la capacidad de decidir libremente. Y ahí es donde entra la historia y la discusión de la historia. Entender que un discurso es legitimador de una ideología, ahí es donde tú dices, ¿estoy de acuerdo con esa ideología? Y yo le digo, tú vas a decidir. Si tú libremente dices, sí, a huevo, yo soy nazi, pues no te voy a querer y no te voy a respetar. Pero al menos lo decidiste libremente. No llegaste con la idea y alguien te la metió, sino tú lo decidiste. Que te respete es otra cosa, ¿no? Pero al menos tomaste la decisión libre. Y para eso también sirve la historia, entender cómo las acciones del pasado, cómo personas en el pasado tomaron decisiones que configuraron nuestro presente, nos permite verlo y decir, ¿estoy de acuerdo con él, sí o no? ¿No? Y optar libremente de decir, yo sigo por esta línea, pero libre. Nadie me metió esa idea en la cabeza. Yo solito estoy aceptando lo que es y puedo tomar esa decisión. Y ahí está la verdadera libertad. Yo tengo una duda en torno a esto que nos comentas. Justo cómo lo transportas a esto, los cómics, los videojuegos, no sé, los libros, ¿no? Por ejemplo, una vez leí en un foro, y esto por lo que estás comentando, y por eso lo digo. Leí en un foro que alguien estaba jugando Assassin's Creed, ¿no? Y le tocó hacer no me acuerdo, un examen de historia de Francia, ¿no? Y no sé cuál de todos los Assassin's Creed hable sobre Francia, o la verdad no tengo bien todavía así todo, pero él comentaba que gracias a que jugó ese videojuego pasó su examen de historia, ¿no? Pero justo pues es lo mismo, ¿no? Eso es ver la historia como pues nada más datos duros, ¿no? O sea, cómo transporta todo lo que nos acabas de decir, pues ya estos entornos, ¿no? Porque aparte ya son cosas que no hay alguien que te vaya guiando, sino ya es un producto hecho ahí que tú, pues órale, date, ¿no? Sí, el de Francia es el Assassin's Creed 4, el Unity, ¿no? Que habla de la Revolución Francesa, precisamente, ¿no? Entonces, lo que tiene Assassin's Creed, además de eso, ¿no? Es que ellos sí tienen un departamento de investigación histórica, ¿no? Ellos sí contrataron a un historiador, que él es el director oficial de ese departamento y les ayuda con todo esta parte pues de escenografías, de personajes que son importantes, un poco también de la ideología, ¿no?
pero no dejan, como bien lo dices, de ser la historia un mero recurso ambiental. No te están enseñando de verdad la historia, simplemente te están enseñando cosas del pasado, ¿no? Y la pregunta que haces es perfecta, ¿no? ¿Cómo yo, que quiero hacer algo nuevo, voy a cambiarlo? Y entonces regresas de nuevo Luis González y González y te dicen, ahí está. Es que no es como que sea difícil, es que ahí está, pero no lo intentamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros damos en TikTok, ¿no? Yo llegué a hacer videos de TikTok yo desde mi cuenta, tratando de aludir a eso. Por ejemplo, el que hablamos del Holocausto, ¿no? Presentando el cómic de Maus, ¿no? Era plantear preguntas. En las clases también les dije a mis alumnos, hoy, justo en la clase de hoy de la mañana les digo, a ver, van a exponer, pero no quiero que vengan a hacerme un resumen de la lectura. ¿Por qué? Porque sus compañeros que no van a exponer van a decir, a huevo, ya chinguero, yo no tengo que leer, él me lo va a venir a contar. Le digo, no quiero eso. Quiero que ustedes vengan a plantear preguntas. Y se vale que me lleguen y digan, profe, yo no entendí ni madres. Le digo, pero si llegas así, tienes que plantearme preguntas que yo te pueda responder. Y ahí está, me parece, la respuesta. No des información. Plantea preguntas. Y responde las mismas preguntas, ¿no? ¿Cómo hacerlo en TikTok? Es muy sencillo, ¿no? El famoso ¿sabías qué? Y entonces, a partir de ¿sabías que el monumento a la revolución iba a ser el Palacio Legislativo del Porfiriato? Y entonces, en lugar de quedarte ahí, le sigues, ¿no? Y entonces empiezas, ¿pero qué representa que el Palacio Legislativo en ruinas ahora sea el monumento a la revolución? Pues que un régimen, un nuevo régimen, se levanta como no el heredero, sino el destructor de aquel régimen podrido por uno nuevo, ¿no? Entonces, tienes que seguirle. Pero ¿por qué tiene ese discurso? Y entonces te sigues. Hay que plantear preguntas, no ofrecer respuestas, ¿no? Y eso es lo más importante en la difusión de la historia, cuando se hace de manera adecuada, ¿no? Porque ya después, en automático, se va a hacer preguntas. Y ahí es donde inicia de verdad el verdadero conocimiento. ¿Por qué? Porque van a entender que el pasado es una explicación del presente y depende de lo que te preguntes en el presente, tienes que recurrir a un pasado diferente. Porque algo que me decía, bueno, entonces ¿por qué no nada más estudiamos la historia del siglo XX? Y yo, no, porque si yo te dijera que la dieta mexicana es una combinación de Asia y Medio Oriente, tú dices, no es cierto. Pero cuando ves los ingredientes de un mole poblano que lleva canela, pimienta gorda, pimienta de cayena, jengibre, plátano macho, tortilla y chiles, y le digo, ¿y de dónde vienen todos esos ingredientes? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el origen de la pimienta negra? Nace en Turquía. ¿Y entonces qué chingados está haciendo en México en el siglo XIV? Digo, perdón, en el siglo XVI, ya estoy hasta yo debrayándome, en el siglo XVI, ¿no? En 1700. ¿Qué hace allá? Entonces ahí es cuando dices, pues sí, ¿cómo pasó, no? Lo que yo le digo luego a mis primos, a ver, tú me estás plantando esto, ¿cómo crees que llegó a eso? Pues, un carro. Digo, ¿dónde se inventó el carro? No sé. Digo, después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando se empezó a utilizar más los carros como en la cotidianidad, ¿no? Pero a granel. Hay carros en 1910, pero esos carros son diferentes. Y se quedan. Pues sí, entonces, ¿cómo le hacían? Planteas la duda. Oblígalos a preguntarse, ¿no? Ya que le decía, hazme un sándwich, ahora le va, ¿no? Pero le digo, ¿cuál es la diferencia entre el jamón serrano y el jamón del foot? No sé, es que uno es en salmuera y el otro es seco. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No? Pues tú, ¿cuál crees? Y entonces empiezas, no, estás mal, no, por acá, no, por allá. Y así con la historia, ¿no? Recuerdo que una vez lo que es mi esposa en la actualidad, ¿no? Cuando éramos novios, tengo que exponer sobre el carrancismo y no sé nada. Bueno, me solté, le dije, bueno, yo te explico más. El Carranza es esto, bla, bla, la Constitución del 17. Y terminé hablando del Pacto de Xochimilco. Y me decía Jessy, ¿no te diste cuenta que ibas en el camión? Y yo, sí, pues te iba platicando. Dice, no, fíjate. Y volteo y todos viéndome. Y yo,
¿qué tranza, no? Y me dicen, es que yo no entiendo cómo empezaste hablando de Carranza, ¿no? Y de la Castañeda, y terminaste explicando por qué se pelean, el conflicto, se rompe el pacto de la Convención de Aguascalientes, ¿no? Y le digo, ¿y entonces qué aprendiste? Porque no nada más era de, apréndete la historia oficial, ¿no? Dije, aprendí que todos lo hacen por motivos personales. Y le digo, con eso. Y así vete por la vida. ¿Por qué lo está haciendo él? Pregúntate, ¿esta persona es buena conmigo de verdad porque es buena conmigo? ¿O trae un interés atrás? Entonces, enseñarles a cuestionar es la herramienta más esencial que les podemos dar los profesores a los alumnos. Porque les dices, ¿y si yo me equivoco? Yo me acabo de equivocar en esta conversación y yo ya detecté mis errores, ¿no? Yo dije siglo XVI y dije 1700 y eso no es cierto. Siglo XVI es 1500, ¿sí? 1700 es el siglo XVIII. Entonces, uno como historiador sabe dónde están y siempre les digo, aguas, ¿no? Que te puedo chorear y te la vas a creer y vas a vivir toda tu vida engañado. Pero si te hubieras preguntado, ¿es verdad? Jamás en la vida te vuelven a chorear. Y le digo, y esa es la base de los profesores, enseñarles a cuestionar, no a darles respuestas. Y ahí esa sería mi respuesta. Una duda en torno a esto, ya saliendo un poquito del tema, porque justo, bueno, tú te enfrentas a ya alumnos un poco más grandes, ¿no? Estamos hablando ya de gente de 19, 20 años, y hasta cierto punto, pues ya tienen una capacidad de razonamiento mayor, ¿no? No porque lo diga yo, sino porque biológicamente al menos así nos dicen, ¿no? Que ya el cerebro está desarrollado, tienes una mayor captación, y bueno, pero ¿cómo lidiar con estas nuevas generaciones que vienen desde primaria, secundaria, prepa, en donde justo lo que menos se les da es cuestionamientos? No, bueno, Samantha por acá, yo no lo sabías, pero también nos dedicamos a la docencia en educación básica. Y lo que menos ves en los libros son preguntas, ¿no? De hecho, nada más rápidamente, yo es por eso tengo muchos problemas al dar historia, ¿no? Porque justo cuando les planteo muchas preguntas, de lugar de hacerlos un gancho, a veces... Bueno, es un arma de doble filo. A veces sí los jalas y muchas veces también se aburren, ¿no? Porque dicen, es que ya me estás haciendo trabajar. Y me lo han dicho. Es que ya me vas a hacer trabajar. Pues a eso vienes, ¿no? Pero ¿cómo bajar todo eso que nos estás diciendo a niveles inferiores? Y regresamos a Luis González, ¿no? Ubica a tu público, ¿no? Porque a veces queremos... como yo ahorita me emociono y pregunta y esto, lo otro, ¿no? Y el contexto político, el contexto económico, el contexto social. Pero cuando ves así como dices que falla, ¿no? A veces lo único que importa es que aprendan que todo cambia. Yo cuando di de talleres para niños, me concentré mucho en eso. Un amigo me decía, es que... llevé a mi hijo contigo y se quedó con una idea muy clara, no de lo que era México Tenochtitlán, ¿no? Pero sí de cómo cambiaron los guardias, cómo era un guerrero antes y cómo es un guerrero ahora, cómo eran las armaduras antes y cómo eran las armaduras ahora. Y poco a poco el niño empezó a decir, pues es cierto, o sea, todo está cambiando. Ya, si quieres dar una continuación, ahí es la siguiente fase. ¿Y quién cambia? ¿Quién tiene la capacidad de cambiarlo? Tú. Tú como ser humano, como grupo social, y empiezas, ¿no? Ahora, eso es un punto al que dices que tienes razón. ¿Qué pasa con los desidiosos? ¿Qué pasa con el que es que no me gusta la historia? Por más que me la cuentes entretenida, no me gusta, ¿no? Y mi política ahí es de, ok, no te gusta, pero te apuesto a que hay algo que te va a llamar la atención, sea lo que sea. Y esa cosa también tiene una historia. Y entonces
a mi hermano, por ejemplo, a él no le gustaba la historia, ¿no? Y yo le dije, ¿qué te gusta? Los carros, ¿no? Busca cómo era un carro en 1910. Y me tiró de loco. No lo hizo. Después de un rato llegó y me dice, esto es un carro de 1900, y me enseñó una foto donde estaba sobre lo que hoy es Lázaro Cárdenas, ahí donde está la Palacio de Bellas Artes. Era una fotografía de un carro. Le digo, sí, es un Ford. Me dice, ¿un Ford? Le digo, sí. Dice, como los Ford de ahorita. Digo, sí, así empezaron. Es un Ford modelo A, creo, me parece. Y entonces se quedó así con cara, ¿cómo que modelo A, no? Sí, hay modelo A, hay modelo T, cada uno es diferente. Y tienes que ver la evolución de los carros al que conoces ahorita, ¿no? Y me dijo, pero, o sea, ¿cómo? O sea, y después los vio todos y dije, qué interesante. Y le digo, ¿y sabes qué pasó para que pasara de esto a esto? Además de ingeniería. Digo, no. Digo, la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿No? Digo, vamos a otro ejemplo, las motos. ¿Cómo es la primera moto? ¿Cuándo surge la primera moto? En 1800. ¿Y cómo era? Pues era una tabla con un motor y llantas. No. ¿Y cómo eran antes de la Primera Guerra? Bicicletas con motor. No. ¿Y qué pasó? La Primera Guerra Mundial. Y entonces hay algo que les atrae. A veces como profesores tenemos algo que le digo yo el mal del primer profesor, que todos lo sufrimos, que como profesores decimos, es que esto a mí me interesa, a mí me apasiona, ¿por qué ellos no? ¿Por qué no? Cada uno es diferente, ¿no? Entonces tienes que aprender a reconocerlo como profesor. ¿Les estoy enseñando para que aprendan o les estoy enseñando lo que yo quisiera que me hubieran enseñado? Entonces empieza el proceso de reflexión de la docencia, ¿no? Porque también como docentes de educación básica tienen que cumplir un programa, ¿no? Es lo que yo siempre les digo a todos. ¿Quieres ser profesor? Sí. ¿De qué nivel? Secundaria, prepa, universidad. Okay. ¿Estás consciente de que tienes que enseñar historia y ceñirte a un libro de texto porque tienen que pasar un examen? Y a muchos de los primeros profesores me quedan de, ¿por qué? Pues porque así funciona nuestro contexto. Tienes que darles las herramientas para aprobar el examen, pero al mismo tiempo enseñarles a preguntarse, ¿no? Y lamentablemente, el problema de nuestra educación pública es que es masiva. No podemos ayudarlos a todos, ¿no? Esa también es una triste realidad. Pero para eso también están las otras cosas, ¿no? Un profesor no puede ser un suplente de un familiar, ¿no? No puede estar ahí protegiendo y acogiendo al niño. Tiene que darle las herramientas necesarias para que diga, pues, perdóname, carnal, ¿no? Pero de aquí para adelante tienes que ir solo, ¿no? Y entonces yo trato de darte estas herramientas y yo espero que te sirvan, pero es un volar. Y es aceptar también el que no lo puedes cambiar todo. Sin embargo, eso no quiere decir, pues si nada cambia, entonces ¿para qué me esfuerzo? No, al contrario, es decir, pues si cambia 5, ahora aunque sea 10, ¿no? Y, bueno, son 8, bueno, son 7, bueno, pero vamos adelante, ¿no? Bueno, pues muy interesante lo que nos mencionas. La verdad es que a veces nos cuesta mucho trabajo. Nadie, bueno, al menos en la carrera de historia no nos enseñaron lo que es la difusión. Creo que ustedes en historia sí llevan por ahí una embarradita, pero por ahí nos han comentado que sí, literalmente es una embarrada. Y la mayoría de los que nos dedicamos a esto, pues es aprendiendo ahí en el camino, ¿no? Y la verdad es que me gustaría que nos platicaras qué cosas nos recomiendas, qué páginas, ya manera como de conclusión. La verdad es que quisiéramos platicar muchísimo más tiempo contigo, pero no nos da el tiempo. Pero ¿qué nos recomiendas? ¿Qué páginas? ¿Qué youtubers? ¿Qué videos? ¿Qué series? ¿Qué nos puedes recomendar por ahí para que los chicos que se interesen en estudiar historia o conocer algo más puedan verlos? Pues hay de todo, diría mi abuelita, hay de todo en la viña del Señor. En YouTube mis favoritos son Academia Play, pero esa es otra historia, así se llama el canal, son españoles, que a lo mejor no es para todos, porque es esa historia densa, compleja, pero que es historia, ¿no? Pero también pues hay más light, ¿no? Yo no les recomendaría tanto, por ejemplo,
Bully Madness a mí no me gusta, sin embargo hay gente que le gusta, se respeta, ¿no? Siempre y cuando lleguen y preguntarse siempre esto, ¿qué me está diciendo y por qué me lo está diciendo, ¿no? Eso es como lo básico, lo principal, ¿no? También de YouTube, yo soy fan de muchos youtuberos, historias de la historia, de estos de King and Generals, que es como si les gusta la historia militar de los ejércitos antiguos, hacen recreaciones de batallas históricas, ¿no? Los mismos de la BBC, que son institucionales, pero tienen unos videos que son enigmáticos, porque es de cómo se vestía un caballero del siglo XIV, cómo se vestía un caballero del siglo II, la evolución del vestido de las mujeres o de los hombres, ¿no? Entonces son visualmente atractivos, porque la BBC le echa presupuesto, ¿no? Entonces no nada más está la persona frente de cámara, sino que está todo el contexto visual alrededor, ¿no? Que para lo de la Edad Media me encantó eso porque era literal una choza, ¿no? De un campesino medieval que se levanta de la lana, ¿no? De la lana se levanta baja y se empieza a vestir como era y te van explicando, ¿no? Tiene que ponerse las medias, luego las botas, entonces eso está a mí me gusta mucho, ¿no? También, por ejemplo, sigan a los chavos estos de historia y videojuegos en Facebook, ¿no? Ellos hacen este tipo de análisis de videojuegos, hacen conferencias y todo, entonces también está interesante porque son más relax. Sigan también, hay un buen, digo, el Fisgón de la historia, que también es un español que hace ilustraciones tipo cómic. Sigan, no sé, a ver, ahorita me voy a acordar de más, no te preocupes, ¿no? Digo, porque además los de la historia, los de Academia Play tienen sus libros, ¿no? Es un libro que está muy interesante, es exactamente lo mismo que dice el video, pero pues bueno, tienes las ilustraciones, ¿no? También está, por ejemplo, si les gusta mitología, hay una historiadora española que analiza los videos de Destripando la Historia y te dice, bueno, sí tienen razón porque en la mitología pasa esto, y además pues, te va contando aspectos sociales, ¿no? Pero eso ya son como para más grandes, ¿no? Por ejemplo, Memorias de Pez, que es latinoamericano, también ese es muy bueno, ¿no? Te explica su video de la historia de México en 10 minutos, a mí me encantó y siempre lo uso tanto, ¿no? Entonces, pues en realidad hay varias cosas. La última vez que revisé, yo tenía una cuenta como de 30 y tantos canales de YouTube que hablan de historia, ¿no? Nacionales, internacionales. Entonces, pues más bien aquí es lo que hablábamos en la plática, ¿no? Ojalá que tengan ya más herramientas para decir, a ver, encontré ¿no? Y en lugar de preguntarle al profe si me sirve o no, que ustedes mismos vayan pensando de qué manera me está contando la historia y por qué me la está contando así. Entonces yo creo que si hacen eso, yo me doy por bien servido con esta plática, ¿no? Porque es justo eso, ¿no? Enseñarles a todos ser críticos y cómo ser libres. Bueno, nada más para ya también ir cerrando un poco. También atrae demasiado a los chicos, ¿no? Las películas, las series, videojuegos, algunos que nos comentes que quisieras, que a lo mejor ellos los escuchas, los jugaran, los vieran, no sé, los leyeran, los cómics también, que dijiste mucho y no nos has dicho. Sí, mira, de videojuegos a mí me encanta, obvio, todos los de Assassin's Creed, ¿no? El de Valhalla, que acaba de salir, no lo he jugado, pero he visto los gameplays y dices, wow, no, yo quiero ese videojuego. El de Ghost of Tsushima, que habla de la invasión mongola a Japón. Hay uno que se llama For Honor, no es histórico propiamente, pero te ponen a pelear a caballeros contra samuráis a vikingos, pero vuelvo a lo mismo, o sea, cuando llegas a la aldea vikinga vas a observar cómo era una aldea vikinga de la época medieval, ¿no? Entonces en realidad los videojuegos sirven más para ver cómo era, imaginártelo cómo era, que para aprender historia como tal, ¿no? Hay otro que me encanta que se llama Evolution. Ese es súper difícil de jugar porque literal es la evolución del ser humano. Eres un homínido en una selva y todo te mata. Entonces tú tienes que evolucionar, sobrevivir para evolucionar, ¿no? Entonces Evolution, ese también es uno de mis favoritos recomendados. De cómics, pues tenemos ya Mouse, les puse por ejemplo los de Jack Stardee de Puta Guerra, de La vida en las trincheras. Aquí tengo un buen, mira. La crisis de Tenochtitlán, la Segunda Guerra Mundial,
Hay unos que sacó el Fondo de Cultura Económica que son muy padres. Hay uno de Septiembre, Zona de Desastres, que habla del terremoto del 85. Hay otro de Avándaro, que también está súper entretenido. Hay uno que se llama La Pirámide Cuarteada, que habla del movimiento 68, visto desde un estudiante de la secundaria. Ese me fascina mucho y siempre trato de recomendarlo porque estamos acostumbrados a ver el 68 como los estudiantes, la marcha del silencio, la represión del 2 de octubre, pero este es un cómic narrado desde la perspectiva de alguien ajeno al movimiento, que no sabe si entrar o no entrar al movimiento. Y entonces dices, pues claro, esa es la otra visión de la sociedad, ¿no? Una duda, porque estos cómics que nos comentas, yo en lo personal, pues no es como que vayas al Sanborns y te los encuentres de frente, ¿no? O al puesto de periódicos. ¿Cómo conseguirlos? Porque de verdad, pues digo, puedes ir a cualquier tienda de revistas y los que siempre ves son Superman, ves, no sé, los Thundercats, las Tortugas Ninja, pero ¿estos cómo? Por ejemplo, yo los he conseguido en el Sótano, en el Fondo de Cultura Económica y en la Gandhi, ahí en su sección de novela gráfica, y sentarte a buscarlos, ¿verdad? ¿No? Porque pues se confunden con tanta novela gráfica, ¿no? Hay unos de Che Guevara que están muy buenos, que igual lo tenían ahí en novela gráfica, y yo llegué y lo descubrí, ¿no? Y así vas descubriendo mucho del cómic también. Llegando a las librerías y te metes a la sección de novela gráfica, así descubrí el de la muerte del zar, que habla de la caída del imperio en la revolución bolchevique de 1917, ¿no? Llegué, me perdí un rato en la librería, lo vi, y empecé a verlo y dije, sí, este es bueno. Obviamente hay mucha ficción dentro de la narrativa, ¿no? No es 100% histórico, pero siempre, de hecho lo dije en una mini cápsula para mi trabajo para el INERM. Subieron una serie de cápsulas que se llama Historia entre Maestros, y ahí empezamos a dar tips de cómo utilizamos diferentes herramientas. A mí me tocó hablar del cómic y siempre le decía, el cómic para que funcione como difusor de la historia tiene que ser acompañamiento. No le puedes decir al niño, tenle, lo vas a aprender, ¿no? Porque no va a aprender, ¿no? Porque hay mucha ficción dentro de ello. Sino tienes tú que irlo acompañando, ir resolviendo esas dudas, ir diciendo, a ver, vamos a leer La muerte al zar, si vas a dar historia universal, ¿no? Pero una vez que hayas leído Muerte al zar, vamos a hablar de la revolución bolchevique, y entonces, a ver, ¿qué hay de relación en las dos? Y a veces te vas a encontrar que van a imaginarse un poco como el cómic, pero pues ya van a empezar a tomar relaciones de sucesos históricos concretos, pero pues ya con la mentalidad de, sí, pues como vimos en el cómic del zar, ¿no? Matando a los Romanov o Natasha, porque sí hay elementos de la historia. Y lo mismo pasa con todo con los videojuegos, con las películas. Para que sea un verdadero conocimiento histórico tiene que ser un acompañamiento, ¿no? No puedes decirle, pues nada más, los documentales puede que sí, ¿no? Pero ya son más serios, más que nota que se han vuelto muy populares ya las docuseries, ¿no? Por ejemplo, la de Netflix de los samuráis es muy buena, pero es pesadísima, ¿eh? Solamente si te gusta la historia de Japón medieval la vas a aguantar, ¿no? Porque es pesadísima. Está muy buena, sola es posible, ¿no? Pero es súper pesada, entonces yo no la recomendaría para chavos de secundaria, ¿no? Porque solamente si te gusta, ahí está, ¿no? Pero por ejemplo, hay películas como La tumba de las luciérnagas de Estudio Ghibli, o Pies Descalzos, que es la adaptación del cómic de Pies Descalzos de cuando cae la bomba atómica en Hiroshima, que es súper brutal. Ese lo recomiendo para los de secundaria y los de prepa, porque ya están como en la edad en donde quieren ver sangre, ¿no? Entonces, o sea, ¿quieres ver sangre? Esto es lo que realmente pasa en una guerra, ¿no? O sea, y es como el shock ese o sea, porque está muy bonito pelear en las películas, ver Robin Hood, ¿no? Y todos llenos de sangre y peleando, machos, pero este cómic, esta película que es animada, que es brutal, esto es la guerra. ¿Quieres eso? Entonces ahí entran las preguntas. ¿Eres capaz de esto? Ay, pues de verdad es que, pues sí, ¿no? Hacer entender que
que realmente los procesos históricos son eso, no son ficción, sino que también son seres humanos muriendo y demás, es lo difícil, ¿no? Pero bueno, ya nos diste un poquito del acercamiento, la verdad es que yo estoy impactada, yo quiero que me invites a una pijamada a tu casa a leer todas las historietas, porque de verdad es que yo siempre te escucho hablar de Maus, pero hay muchísimas, ¿no? La verdad yo no soy muy fan de las historietas, pero me llaman, ahorita las que estás contando me llaman mucho, incluso pues me intriga, ¿no? Ir a buscar, y creo que a lo mejor nuestros seguidores por ahí se van a interesar. La verdad es que para mí fue un honor haberte tenido aquí, lamentablemente pues ya no nos da más el tiempo, pero pues agradecerte tu tiempo, porque sé que eres un hombre muy ocupado, agradecerte tu tiempo, agradecerte tu espacio, tus palabras, tu información y demás. No sé si nos quieras decir unas palabras a manera de cierre, y también por ahí si tienes algunas redes en las cuales quieres que te sigamos, ya sea en tu se me olvidó la que creaste, en tu empresa de difusión, por ahí para que si quieres que te sigamos, y pues nada más si nos quieres dar unas palabras de cierre, consejos o demás. Sí, yo en realidad muchas gracias por invitarme. Yo siempre que me invitan a estos espacios me gusta, porque son temas que primera me gustan, ¿no? Y segunda que creo importantes en el contexto moderno, ¿no? También yo soy fan de ustedes. Yo desde que me mandaste la invitación a su podcast, solo me falta el último, el 6, ¿no? Pero en realidad todos me han fascinado, me han gustado. En el del OnlyFans también me saqué de onda y dije, a ver, sí es cierto, o sea, tiene razón. ¿Qué es lo que justo salió? Para esto sirven los podcasts, chavos, porque son temas de conversación. En una comida familiar salió el tema del OnlyFans, ¿no? De un chiste que es que necesitamos abrir un OnlyFans. Y yo le dije a mi esposa, le digo, ¿tú sabías que el OnlyFans no necesariamente era de eso en primer lugar? Entonces, ¿cómo llegamos a lo otro, no? Y le digo, y ahí salió el tema a partir de su podcast, ¿no? Entonces, yo los escucho, ¿no? Y eso es, a mí, por ejemplo, esto también, ¿no? Es esta línea de generar la duda, generar la intriga, generar preguntas, no dar tantas respuestas. Que al final, para lo que sirve la historia también, ¿no? La historia bien enseñada te enseña a plantearte y cuestionarte y a cambiar el mundo. Y de mis redes, pues bueno, en Atempo estamos ya en nuestra página de internet, ¿no? Atempo, y ahí están nuestras redes sociales. También Soy Cronista, ahí también, así le ponen Floro, Soy Cronista, y ahí va a ser también ya la aplicación. Después de agosto ya va a estar liberada para que la puedan descargar. Tenemos también un formulario de Google para que nos den su opinión al respecto, ¿no? Y también me encuentran en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, ¿no? Luego me mandan, por ejemplo, el viernes voy a dar una conferencia en Teoloyucan sobre la Revolución Mexicana, la comida popular en la Revolución Mexicana en Teoloyucan, fue un campamento de Álvaro Obregón. Voy a dar también una conferencia sobre la historia del ramen en el Círculo de Estudios de Cultura Japonesa. Voy a dar una conferencia sobre la gastronomía en el periodo de la independencia en el Convento del Carmen. Entonces, pues bueno, sigan a Ladinos Podcast también, porque yo lo sigo todo el tiempo. Y nada más, gracias por invitarme. En realidad a mí me encanta, me fascina hablar de la historia de la comida, de la difusión y sobre todo de generar conciencias y generar libertades. Pues muchísimas gracias por haber aceptado. Bueno, sé que Sam fue la que te invitó, pero bueno, tenerte aquí en este espacio es un honor, haber escuchado todo lo que nos has comentado. Y bueno, también notar todas estas cosas que también podemos adquirir a través de otros medios de difusión, ¿no? Muchísimas gracias, Sam, muchísimas gracias, Eduardo. Esto fue Ladinos al servicio de la comunidad. Y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.